Orientaciones específicas para el llenado del módulo 7, bloque A del Censo de UGEL 2020. El objetivo de la asistencia técnica es brindar las orientaciones generales sobre el llenado de la ficha censal correspondiente al módulo 7, bloque A, dirigido a los jefes, responsables, especialistas de la DRE, GRE y UGEL a fin de garantizar el correcto diligenciamiento de las preguntas y la calidad de la información. ¿Quién es el informante del módulo 7, bloque A? El informante de este módulo es el jefe de administración de la DRE, GRE, UGEL, o también puede ser el especialista de administración, ¿no? O el especialista que haga sus veces siempre y cuando tenga pleno conocimiento del tema. Puede ser cualquiera de ellos el informante de este módulo del bloque A. ¿Cuál es el procedimiento que debe seguir el informante para reportar la información? Bien, el informante recibe por correo electrónico el módulo de su competencia. Responde las preguntas correspondientes al módulo asignado y luego, concluida esa tarea, devuelve por correo la ficha completa al estadístico de su jurisdicción. ¿Qué es el censo de UGEL? El censo de UGEL es una investigación estadística que se realiza anualmente desde el año 2016, ¿no? A cargo de la unidad de estadística y permite generar información estadística sobre el estado actual de la infraestructura de la UGEL, de la DRE, sobre el parque informático, sobre los recursos humanos, sobre los espacios de almacenamiento que tiene la DRE, la UGEL, sobre el parque automotor y sobre los sistemas de seguimiento y monitoreo pedagógico, ¿no? Entonces, los resultados, ¿no?, de esta investigación estadística van a contribuir al diseño e implementación de las políticas públicas basadas en evidencias. ¿Hacia dónde vamos, ¿no?, con esta información? ¿Hacia dónde estamos nosotros direccionándonos? Al ordenamiento administrativo y de gestión, al fortalecimiento de la infraestructura de las DRE y UGEL, a lograr la maximización y la correcta asignación de los recursos humanos y financieros y a lograr también una excelente capacidad operativa para el seguimiento y monitoreo pedagógico institucional. ¿Cómo está estructurado el cuestionario del censo de UGEL? Este cuestionario está dividido en una carátula y 10 módulos. Cada módulo contiene diferentes secciones que contienen un determinado número de preguntas. Módulo 1, identificación del funcionario. Módulo 2, organización y gestión. Módulo 3, infraestructura. Módulo 4, potencial humano. Módulo 5, parque informático. Módulo 6, almacén. Módulo 7, patrimonio. Módulo 8, parque automotor. Módulo 9, servicio al usuario y módulo 10, seguimiento y monitoreo pedagógico. Estos son los 10 módulos que conforman el cuestionario del censo de UGEL. Cada módulo es desarrollado por un especialista que ha sido designado por el director de la UGEL. Ahora, veamos qué tipo de preguntas tiene el cuestionario y qué es la que vamos a encontrar nosotros al momento de completar la información. Vamos a tener preguntas con respuestas múltiples, ¿no?, donde van a poder ustedes marcar más de una alternativa de respuesta. Ahora, también encontrarán preguntas con respuestas únicas, es decir, que pueden marcar solo una alternativa como respuesta. Y ahí está el ejemplo y ustedes lo pueden visualizar en las imágenes, el ejemplo para ambos tipos de preguntas que vamos a encontrar en el cuestionario. También tenemos preguntas que requieren el registro de números, donde van a tener que ingresar una determinada cantidad, un número, ¿no?, una cifra. Y también las preguntas con alternativa otro. Este tipo de preguntas que tienen la alternativa otro, sí o sí deben de responderse en los espacios correspondientes, ¿no?, en A especifique. Ahí tiene que ir la información, obligatoriamente. Bien, ahora sí veamos las consideraciones en el llenado de las preguntas del módulo 7, bloque A, administración.
Y el objetivo de este módulo, ¿no?, es identificar la capacidad administrativa de la DRE-UGEL en el control patrimonial. Esta información se obtendrá a través de los datos recopilados en 2 bloques, que está conformado por las siguientes secciones. El bloque A, administración, ¿no? Y ahí este bloque contiene 2 secciones, que es la sección 1, ¿no?, referida a los datos generales del informante, y la sección 2, que viene a ser sobre los servicios básicos, pero del local principal nada más, ¿ya? Bien. Empecemos con la sección 1, datos generales del informante. El informante, al momento de responder esta sección, debe tener en cuenta lo siguiente: que la información de las preguntas 701 a la 704 debe ser consignados tal como se encuentran registrados en su DNI. Ahora, en la pregunta 704, la fecha que corresponde al día y mes de nacimiento debe anotarse a 2 dígitos. Y ahí tenemos un ejemplo de la manera incorrecta, lo que no se debe de hacer, y de la manera correcta como se debe de completar la pregunta 704. Recuerden que tiene que ser a 2 dígitos, ¿ya? Bien. Ahora, en la pregunta 705 debe considerar una sola alternativa de respuesta, ¿ya? Es una sola alternativa de respuesta en la pregunta 705. Por ejemplo, si el informante indica que tiene estudios de maestría y también tiene los estudios de doctorado, todo lo ha concluido, ambas son completas y tienen grado, entonces el máximo nivel será doctorado completo. Código 8. En la pregunta 706, las alternativas 1, 2, 3 o 4 aplica solo si el informante ha declarado en la pregunta 705 algún estudio completo, como por ejemplo superior no universitaria completa, superior universitaria completa, maestría completa o doctorado completo, ¿no? Ahora, considere la alternativa que no aplica cuando el informante haya declarado en la pregunta 705 algún estudio incompleto, ¿no? Ahora, siguiendo el ejemplo anterior, tendríamos que la respuesta en la pregunta 706 sería doctor, código 4, ¿ya? Porque ahí en el ejemplo decía que tenían maestría y doctorado, ambos habían sido egresados ya, ¿no? Tenían grado, perdón. Entonces el grado más alto es doctor, código 4. En la pregunta 707 hay que considerar la lengua que aprendió a hablar en sus primeros años de vida. Es la lengua materna, que también se le conoce como primera lengua, ¿no? Entonces ahí va a tener que responder, ¿no? Y a circular el código correspondiente a su respuesta. Ahora, en la pregunta 708, considere que domina una lengua originaria si el nivel mínimo en oral y escrito es intermedio. La respuesta de esta pregunta puede coincidir con la pregunta 707. ¿Ya? En la pregunta 709, anote el cargo que corresponde con letra de imprenta y clara. Por ejemplo, el jefe de administración, jefe de gestión institucional, especialista administrativo, etc. Ya. Y en la imagen que nosotros observamos en estos momentos nos damos cuenta de que la pregunta 707 y la 708 coinciden, ¿no? Hemos dicho que en algunos casos sí va a coincidir, pero en otros quizás no va a coincidir, ¿ya? Listo. Ahora continuamos entonces con la pregunta 710, que es el tiempo de permanencia en el cargo. Aquí lo que van a hacer es anotar el tiempo de permanencia en el cargo que están ahorita. En el caso de tener menos de un mes, recién de repente le han dado la encargatura, no sé, anote por excepción 1 en el recuadro de meses y anote 0
¿no? En el recuadro de años, y todo este caso lo van a compartir ustedes, lo van a registrar en observaciones, ¿ya? En observaciones va a estar. Bien, ahora en la pregunta 711, anote el número de teléfono móvil y a continuación anote el número que ya sea institucional o personal. Bien, ahora, de no contar con teléfono móvil institucional, debe anotar en el recuadro NT, de no tiene, y de contar con más de un teléfono móvil personal, anote el que utilice con más frecuencia. Ahora, en el caso de no contar con correo institucional, registre de forma literal no tiene @minedu.com. En el correo electrónico personal, anote el que utiliza frecuentemente. Tienen que dar los correos y los teléfonos que utilicen con mayor frecuencia, ¿ya? Bien, ahora en la pregunta 713, que habla sobre en el marco de la emergencia sanitaria y aislamiento social decretado por el gobierno, usted viene asistiendo a la DREUGEL por indicación de sus jefes, entonces ahí en la pregunta 713 va a considerar primero una sola alternativa de respuesta y luego va a considerar sí todos los días, cuando asiste todos los días, aunque sea de media jornada, ¿no? La otra opción que tiene es considere sí de forma interdiaria cuando asiste 2 o 3 días a la semana. Y finalmente considere sí solo de ser necesario en los casos de urgencia que requieran su presencia en la DREUGEL. En el caso de estar realizando su trabajo solo desde casa de manera remota, considere la alternativa 4. No solo estoy haciendo trabajo remoto. Ahora, si por ejemplo el informante manifiesta que viene realizando solo trabajo remoto, pero que ha tenido que asistir en 2 oportunidades a la DREUGEL, entonces para ese caso la respuesta sería sí, solo de ser necesario, código 3. Si en la pregunta 715 su respuesta es otro, obligatoriamente hemos dicho que deben de detallar la información en el espacio correspondiente especifique. En la pregunta 716 hay que considerar primero el periodo de referencia, que es desde el 15 de marzo a la fecha. Entonces, en estos 6 meses que han transcurrido de aislamiento social, ¿no? De repente usted se ha capacitado, ¿no? Se ha capacitado ya sea llevando cursos, ya sea los cursos del Minedu o de repente de otra institución. Eso aquí no tiene nada que ver. Lo único que le están preguntando en la pregunta 716 es que quieren saber si han llevado o están llevando cursos de capacitaciones, ¿no? Pero para que le ayuden para su trabajo remoto. ¿Ya? Acá para esta pregunta no vamos a considerar para nada el aprendizaje autodidacta, ¿no? Para poder poner ahí que sí ha participado en un curso o capacitación, tiene que haber sido contacto con una entidad, ya sea el Minedu o de repente el gobierno local, gobierno regional, no sé, ¿ya? Bien, ahora continuamos con la sección 2, servicios básicos del local principal. Vamos a hablar ahora sobre el servicio de la energía eléctrica. En la pregunta 717 lo que van a hacer es identificar primero la entidad o la empresa que paga el consumo de los servicios. ¿Ya? Eso lo tenemos que registrar. La cantidad de medidores que tenemos también. Y en el caso de que usted responda 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cualquiera de las 8 alternativas que quedan, ¿no? Ahí una vez que usted marque, tiene que ir a la pregunta 719 y la pregunta 718 queda en blanco. Eso es para los casos que reportan ahí como un no. En el caso del código 1 es si lo paga esta entidad, ahí sí no hay ese problema, ¿no? ¿Ya? Ahora,
En la pregunta 718 hay que registrar el nombre de la empresa que provee el servicio y a continuación anote el número del medidor y la potencia contratada, dice, según el recibo de luz. En la pregunta 719, anote la cantidad de medidores que tiene el local principal de la DRE-UGEL. Servicios de agua. En la pregunta 720 debe identificar primero la entidad o la empresa que paga el consumo de los servicios del agua. Si su respuesta es código 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, entonces pase a la pregunta 722 y deja en blanco, ¿no?, las siguientes alternativas, ¿no? Bien, entonces ahí la pregunta 721 es la que va a dejar en blanco, se va de frente a la 722, que es la cantidad de medidores de agua que cuenta el local principal, ¿no? Si es que lo sabe, lo anota, y si no lo sabe, lo puede pedir apoyo a otro especialista que le puede ayudar en estos aspectos para poder completar con éxito su ficha, ¿ya? Pero el responsable de la ficha es usted. El responsable de la carátula es el estadístico. Entonces, hemos creado responsabilidades para todos ahí, ¿ya? Bien. Servicio de telefonía. En la pregunta 723 debe identificar si cuenta o no con el servicio de telefonía fija, pagada por la DRE-UGEL. Si su respuesta es no, entonces pase a la pregunta 725 y deje en blanco la pregunta 724. En la pregunta 724 va a tener que registrar el nombre de la empresa que brinda el servicio de telefonía fija del local principal y a continuación tiene que anotar la cantidad de líneas que tiene. Recuerde que todas las alternativas deben de estar respondidas con un sí o con un no según sea su respuesta, ¿no? Si mi respuesta es otro, debo especificar en los espacios correspondientes obligatoriamente, ¿no? Eso es lo que se tendría que hacer, ¿ya? Entonces ustedes ahí en imágenes pueden ver cómo se han diligenciado estas dos preguntas, ¿no? Ahí recién creo que ya lo están viendo, pero acuérdense que todas las alternativas deben de ser completas, deben de estar ya, ¿cómo se llama? Primero van a tener ustedes que identificar lógicamente si tienen una telefonía fija pagada por la DRE o la UGEL. Y luego de ahí ya le vamos a preguntar por la cantidad de líneas, ya sea por el área que la utiliza o por la empresa que brinda el servicio. En este caso la matriz corresponde a la segunda opción, ¿no? ¿Qué empresa le brinda el servicio de telefonía al local principal? Ahora veamos los servicios básicos, seguimos con los servicios del local principal y en la pregunta 725 registre sí o no el local principal de la DRE-UGEL cuenta con central telefónica según su respuesta. Ahora, en la pregunta 726 registre sí o no, ¿no? El local principal cuenta con telefonía IP, En la pregunta 727 registre sí o no el local principal cuenta con radio de onda corta. Bien, ahora en la pregunta 728 indique si el local principal cuenta o no con telefonía móvil pagada por la DRE-UGEL, ¿ya? Ahora, si su respuesta es no, ellos para nada cuentan con telefonía móvil pagada por la DRE, entonces en ese caso, en la pregunta 728, primero hemos dicho que va a indicar si el local cuenta con este servicio. Si no tiene el servicio, simplemente termina ya con el bloque A. Pero si ellos sí tienen un teléfono móvil, debe de realizar la consulta de la pregunta 729. Que trata sobre el área de trabajo asignado, ¿no? A través de algún dispositivo móvil proporcionado por la DRE. Entonces, en esta matriz ustedes lo que van a tener que hacer es ir registrando qué área de trabajo dispone de algún teléfono móvil que sea de la UGEL, propiedad de la UGEL, ¿ya?
Eso es lo que tienen que contabilizarse también. Recuerden que todas las alternativas de respuesta tienen que estar completas, ya sea con vacíos o no me gusta, pero debe de estar completa en el llenado, ¿no? Bien, ahora, en la pregunta 730, dice, en la pregunta 730 indique qué empresa brinda el servicio de telefonía móvil. Si su respuesta es sí, anote la cantidad de líneas en la pregunta 730. Todas las alternativas deben de estar en tener una respuesta, todas. Si su respuesta es otro, especifique en los espacios correspondientes y anote la cantidad de los bienes. La suma total de los bienes de las líneas de esta pregunta debe ser igual a la suma total de la pregunta 729. A ver, veamos, en este ejemplo indican que la empresa que brinda el servicio de telefonía móvil es Claro y Movistar. Con Claro tienen 3 líneas y con Movistar también tienen 3 líneas. En total serían 6 líneas, ¿no? Veamos el cuadro resumen, ¿no? Donde acá en la 729, por ejemplo, en la primera dice acá, ¿qué área de trabajo tiene asignado algún dispositivo? Dirección, sí, la dirección tiene asignado. Después tiene asignado al área de AGI y AGP, ¿no? El resto no tiene asignado dispositivo móvil en casa. Bien, entonces la pregunta 729 se tiene que validar con la pregunta 730, ¿ya? En la validación ya está también en el SIGIE, pero igual recordarles que desde acá se puede evitar eso y pueden corregir oportunamente la ficha si que hubiese un error. Bien, continuamos entonces. Hasta ahí con el módulo bloque A del módulo 7. Hay que recordarles nomás que por favor las orientaciones que se les ha brindado, que corresponden al módulo 7 bloque A, va a permitir un adecuado registro de los datos, ¿no? Y también que cuando esté completa la información con los documentos fuentes que pueda tener a la mano en su PC, los documentos fuentes que puede tener a la mano o en su PC se refiere a lo que él haya traído de la oficina, ¿no? Ahora en este tipo de aislamiento de repente ha traído todo su material en oficina. O sea, o algunos lo tienen ya sistematizado. A través de un programa lo tienen ahí todo en su máquina, ¿no? Cualquiera de los dos es válido, porque lo que queremos es saber, ¿cómo se llama? Que haya podido completar toda la información con los documentos fuentes, ¿no? Para que pueda tener él a la mano, ¿no? Con esos documentos si lo tiene a la mano, a buena hora, ¿no? Y de ser necesario, consulte con los especialistas que tengan mejor el dato. Ahora, la devolución de la ficha del módulo 7, bloque A, debe realizarse en las fechas establecidas, lo que le venía diciendo, ¿no? Debe establecidas al estadístico del 28 de la DRE, al estadístico de la DRE Greugel, a fin de que él pueda cumplir también oportunamente con el registro de la información en la plataforma web SIGIE. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el informante tiene un módulo asignado y va a responder sobre ese módulo asignado. El estadístico tiene también otra tarea asignada, entonces él va a poder cumplir su tarea siempre y cuando ustedes le habiliten todas las fichas ya completas, porque él las va a tener que ingresar en el sistema SIGIE, ¿ya? Bien, entonces hasta aquí hemos concluido con la exposición de la sesión del módulo 7 del bloque A, ¿no? E iniciamos nosotros ahora la ronda de preguntas. Por favor, si tuvieran algunas dudas o consultas, nos las hacen llegar para nosotros poder absorber de la mejor manera.